Bien, estamos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de hoy de ejercicios. El objetivo de esta clase es comentar, repasar, recordar algunas cosas teóricas también y ver algunos de los problemas resueltos y planteados acá en la presentación. El tema que corresponde tratar es el de integrales impropias. Ese es el tema que vamos a abordar ahora. Bueno, están las de primera y segunda especie. Recuerde que la integral impropia se diferencia en el intervalo donde estás integrando. Cuando el intervalo es no acotado, tenemos una integral impropia que, de acuerdo con la nomenclatura usada en el curso, es de tipo 1. Y cuando el intervalo es acotado, es de tipo 2. Tenemos que fijarnos que hay una combinación. En el caso que el intervalo es acotado, como por ejemplo la que aparece ahí, uno de los extremos de los límites de integración causa problemas en el integrando. Técnicamente está dividiendo por cero. Eso va a significar que uno de los límites de integración va a ser una asíntota vertical del integrando. ¿Ok? Cuando el intervalo entonces es acotado, y eso ocurre, la integral es de tipo 2. Una integral de tipo 1 es esencialmente número más infinito. No hay mucho donde perderse, aunque hay que tener presente que los tipos 1 y tipo 2 se pueden mezclar. En otra integral impropia que es una combinación que en algunos textos le llaman de tipo 3, pero no, esa notación no la vamos a considerar nosotros. Simplemente cuando la función tiene problemas, tiene asíntotas verticales en el intervalo y además es no acotado del intervalo, ahí tienes que separar la integral en dos pedazos. Una va a ser de tipo 1 y otra va a ser de tipo 2. ¿Ok? Se trata separadamente. Y la esencia acá, de hecho, de la definición, es la convergencia o la divergencia de la integral pasa por, primero tratar de calcular la integral. Recuerde que la integral impropia es un límite. Consideremos la integral entre 0 y 2 de 1 sobre raíz de 4 menos x cuadrado. En x igual 2 está el problema, la gráfica de la función en la que ahí aparece. Esta función es continua en el intervalo 0, 2, abierto en 2. El problema está en 2, se está integrando ahí. De acuerdo con la definición de integral impropia, es un límite cuando t tiende a 2 por valores menores de la integral. Lo que uno hace es calcular la integral. Si es posible, evalúa entre 0 y t, nos queda una expresión que depende de t, y después toma el límite correspondiente. Eso también vale en el caso que el límite es infinito, al infinito. ¿Okay? El mismo razonamiento, la definición de integral impropia es esa. Desgraciadamente son muy escasos, muy pocos los casos donde la determinación de la convergencia pasa por el cálculo de la integral. Hay que buscar criterios que son los indirectos, los que se establecieron en clase. ¿Okay? En este caso particular, esa integral es arcoseno de x medio entre 0 y t, y cuando t tiende a 2, este tiende a cuando t tiende a 2 por valores menores, el arcoseno tiende a pi medios, porque es arcoseno de 1, que es pi medio. La integral converge, y además el valor del límite es el valor de la integral. Que eso lo sabemos. Lo que ocurre es que tenemos criterios indirectos para poder determinar la convergencia. Perdemos, en el caso que converge, perdemos en general el valor de la integral. ¿Okay? Aquí tenemos dos criterios. Aquí se están recordando dos criterios que se ocupan, que ya lo vimos en el caso que se vio en la clase. El criterio de comparación o comparación por acotación, y el criterio de el límite. ¿Okay? Aquí tenemos dos funciones continuas en un intervalo cerrado, ¿okay? Un intervalo abierto, C, con esta propiedad,
una función está acotada por otra, ambas positivas, esa es una condición que tiene que considerarse. Entonces el criterio de comparación dice si la integral de g converge, la integral de f converge, y si ocurre al revés, ¿ok? Si la integral de f diverge, la integral de g diverge. Y ocurre. Aquí se está considerando el mismo criterio, voy a tomarme la molestia de comentar en el caso en el caso de, aquí tenemos ya el criterio, por acá está el criterio, primera especie. Estaba acá el criterio, acá. En el caso de comparación, veamos acá, es este es el criterio que se está considerando aquí. Comparemos con este criterio, es exactamente el mismo. Aquí se está enunciando en el caso que eventualmente el intervalo podría ser no acotado, el mismo criterio, el que se está comentando acá. ¿Okay? Aplica exactamente lo mismo. Una consecuencia, y de hecho este es el que nos permite comparar, es esta integral. Uno dice la integral entre a y b de 1 sobre b menos x elevado a p es convergente siempre y cuando el p es mayor que 1. En cualquier otro caso, no, pues este es p menor que 1, perdón. Esta integral es convergencia aquí. La convergencia ocurre si p es menor que 1. Ya tengo que corregir esa parte. Esa integral converge sí, solo sí, 0 para ser preciso. Bueno, es que si p es negativo no tienes una integral impropia en realidad. En realidad, recuerde que si p es negativo, en realidad esta interfunción es continua en A y B, así que no hablamos de integral impropia. ¿De acuerdo? ¿Okay? Para caer dentro del contexto que hemos visto, si p está entre 0 y 1, estamos hablando de integrales impropias. Bueno, como una aplicación de este criterio, como una aplicación del criterio, uno puede acotar o después pasar al límite, como se está indicando. A ver, dice, determine el valor si es posible de esta integral. Entre 1 y 10. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, aquí ocurre el comentario que nosotros habíamos comentado al principio de la lección, que el problema está en el interior del intervalo, se quiere integrar entre 1 y 10, entre 1 y 10, y hay un problema en 2 que está en el interior. Ahí. Aquí hay una asíntota. Tiene un problema en 2. Entonces la recomendación acá es partir la integral en 2 pedazos, o partirla en tantos pedazos como discontinuidades haya, en 2 pedazos en este caso. Esta es S1 y este es S2. Ambas son integrales de tipo 2. Bueno, el cálculo acá, aquí se está evaluando la integral para obtener el valor de esta, a estas integrales convergentes. S1, si nosotros solamente quisiéramos preguntarnos si convergen, convergente. Convergente porque lo que está detrás es esta integral, ¿no? 1 partido por x menos 2 elevado a un tercio. Ahí. Un tercio. Y esta es en 1 y 2, por ejemplo. Esa integral es convergente, de acuerdo con lo que está considerado más arriba. Bueno, de hecho, en este caso particular, la integral se puede calcular. Ambos sumandos son convergentes, por lo tanto, la integral es convergente y el valor de esta es la suma. En este caso es esto. El valor de la integral entonces es 9. Ese es el valor de la integral. Veamos acá. Estudiar el carácter de convergencia de esta integral. Bueno,
De hecho, esta integral se puede calcular también, se puede evaluar, pero aquí la idea es, porque los casos interesantes son aquellos en los cuales la integral no se puede calcular, determinar la convergencia. Aquí lo que vamos a calcular la integral también, pero aquí lo interesante es ver si podemos aplicar alguno de los criterios anteriores. Bueno, y lo interesante es que x cuadrado menos 4 es x menos 2, x más 2. Y por lo tanto, esa función se anula, tiene problemas en 2, que está dentro del intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es separarla en dos integrales, entre 0 y 2, y entre 2 y 5. El razonamiento para ambas es el mismo. Bueno, a ver, vamos a aplicar el criterio anterior, el criterio de comparación por desigualdad. Entonces, por acotamiento. ¿Cuál es la parte clave acá? Bueno, el problema es que tiene problemas en tres partes, en 0, en 2. Así que en principio tenemos que partir en tres pedazos. Ahí, vamos a partir en tres pedazos. Esta integral, en ese intervalo, después en este intervalo y después en ese intervalo. Son tres integrales que estamos considerando. Lo interesante es que la segunda y la tercera son esencialmente una sola. Porque el tipo de discontinuidad es la misma. ¿Okay? Bueno, va a quedar bastante establecido hoy. A ver, veamos. Supongamos que x mayor que 2. Es decir, vamos a estudiar la segunda y tercera integrales impropias. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Si x mayor que 2, llamemos f de x al integrando. Lo interesante es esta descomposición. Hay problemas en este factor. Este es el factor que tiene el problema, y esto es el que da la pista, ¿no? Entonces lo que se va a hacer acá es acotar, y de hecho se acota hacia atrás. El término este número es menor que 35, para x menor que 5. Si x es menor que 5, entonces ese número menor, para x por supuesto mayor que 0. 0 menor que x menor que 5. En consecuencia, lo que se tiene acá es que el recíproco es mayor que 35. Y por lo tanto la función f es mayor que una función g. Esta es la función g. Y eso vale entre 2 y 5. Eso vale entre 2 y 5. Ahora, vamos a usar el criterio de comparación. La función g es divergente. Esta integral diverge. En consecuencia, esta integral diverge. Así que tenemos una integral impropia que vamos a estudiar y que es la suma de tres integrales, y esta ya diverge. Diverge. ¿Qué pasa acá? A ver, veamos. Entonces, ¿qué pasa con el segundo sumando? El segundo sumando, entre 1 y 2, el integrando es negativo. No podemos usar ningún criterio, así que lo que vamos a trabajar es con menos la función. Ese es el detalle que hay que tener. Trabajemos con menos la función, menos f. Menos f es esta integral. El signo que aporta, el término que aporta el número negativo es este, que ahora es positivo. Fíjate cómo era antes. Era x menos 2, ahora es 2 menos x. Y ahora lo que ocurre es que también uno va a acotar. Si x es menor que 2, entonces, y mayor que 1, x por x más 2 es menor que 8.
Y por lo tanto, el recíproco es mayor que un octavo. Y aquí queda entonces G. Ya, y esta integral diverge también. La integral de G diverge, porque es esencialmente la misma, ¿no? Entonces, esta integral diverge. 1 partido por 2 menos X de X. Esta diverge. En consecuencia, la integral de menos F diverge. Entonces, formalmente uno tendría que esta integral diverge. Y esto implica que la integral que estamos estudiando también diverge, porque la integral impropia es un límite. Estamos diciendo, si ese límite no existe, tampoco existe este, ¿no? Diverge. Así que ya este diverge. Y analicemos el último término, o el primer sumando, la integral entre 0 y 1. Si x es mayor que 0, si x es mayor que 0, bueno, 4 menos x cuadrado es menor que 4, ¿no? Eso es para todo x distinto de 0. Bueno, y esto también lo podemos decir que esto es mayor que 0. Si x está entre 0 y 1, se tiene esa desigualdad en particular. Por lo tanto, el recíproco es mayor que un cuarto. Así que nuevamente uno acota la función menos f, nuevamente para que nos quede positiva, por esta que está ahí. Como esa diverge, entre 0 y 1, esta diverge. Los tres sumandos divergen entonces. La integral, por lo tanto, es divergente. Ahora lo interesante es que vamos a concluir lo mismo si hacemos el cálculo. La integral se puede calcular directamente. A ver, la función se puede descomponer de esta manera. Fracciones parciales. Fracciones parciales. Fracciones parciales acá. Entonces la descomposición en fracciones parciales nos da esto. El cálculo de la integral se expresa en términos de logaritmos. Menos un cuarto logaritmo de valor absoluto de x más un octavo del logaritmo de x cuadrado menos 4. Bueno, entonces veamos la primera integral. La integral entre 0 y 1 de f de x, este límite, menos un cuarto de este límite es más infinito. Este da más infinito, esta integral. Aquí, cuando x tiende a 0, lo que pasa es que, a ver, nos queda una cosa que es interesante. Estamos calculando, pues aquí está, aquí hicimos todo el cálculo, aplicamos la integral, aquí está la integral, ¿sí? Tomamos el límite a esta expresión cuando la variable x se va a 0. Entonces nos queda esta expresión, ¿no? Un octavo de esta expresión que está ahí. Bien. La integral entre 2 y 5 es tomar el límite ahora cuando la variable tiende a 2. Aquí se está evaluando entre 0 y q, y se toma el límite después, por eso es que queda esta expresión, ¿no? El límite más infinito, el otro límite también más infinito. Estamos tomando el límite entre 2 y 5. Y 5
y 5. Aquí nos quedaría... Hay que arreglar este cálculo acá. Hay que arreglar este cálculo. Estamos calculando la integral entre 0, entre 2, perdón, entre algo y 5. En 5 queda menos un cuarto el logaritmo, más un octavo del logaritmo en 5, 21. 21. Hay que arreglar esto. Vamos a arreglar esto, el cálculo acá. De todas maneras, el límite se va a infinito. ¿Ok? Ese límite se va a infinito. Vamos a decir de 0. Y el último sumando cumple la misma propiedad. La integral entonces es divergente. Bueno, aquí se está trabajando, lo que se observó de este problema se vuelve a recalcar acá, solo con la diferencia que el intervalo no acotado. Aquí hay problemas en 1 y en más infinito. ¿Ok? Se aplica el mismo procedimiento del caso anterior. Se escoge un número mayor que 1 y se separa en dos pedazos. Queda este integral y este integral. La diferencia es que ahora este es de tipo 1 y el otro es de tipo 2. Tipo 1 y este es tipo 2. Tipo 1 y tipo 2. ¿Ok? Tipo 2. Este. Se calcula el límite acá. Se va a establecer la convergencia de esta integral. Bueno, esta integral, la de tipo 2, esta va a ser convergente. Y las dos van a ser convergentes. ¿Ah? Bueno, se puede calcular directamente la integral. ¿Ah? Se puede calcular directamente la integral. Ahí. La convergencia de la integral está subordinada al carácter de convergencia. La integral será divergente. En este caso particular, observe, apliquemos el mismo criterio que acá. Mira, para tipo 1, para A, llamémosle A. Este problema no está resuelto, pero lo vamos a plantear ahí. A. ¿Ok? F de X es, estamos entre 1 y 2, es 1 sobre X. Podemos usar el criterio raíz de X menos 1. Ya, 1 es menor que X es menor que 2. Luego, 1 sobre X es menor que 1. Así que esto es menor que 1 sobre raíz de X menos 1. Entonces, esta integral converge. Por lo tanto, por el criterio, estamos notando este símbolo para indicar que converge. Como valor principal. A ver, y entonces este integral converge. F de X converge. La primera converge. B. Converge. Ese símbolo significa, cuando tenemos acá, converge. Veamos la segunda integral. Fíjese que cuando X es grande, en realidad esa raíz es como, restarle 1 es como que no restarle nada al X, ¿no? Si el X es 10 millones, o 10 millones elevado a 10 millones, restarle 1 es como no hacerle nada al número. Entonces, esencialmente, como si esto no estuviera, ¿no? O sea, la potencia es 1 sobre X elevado a, ¿cuánto? 1 sobre X elevado a 3 medios. Y ese integral converge, eso lo sabemos. Podemos usar el criterio del límite, comparación por límite, o por comparación por desigualdad. Si quisiéramos comparar con desigualdad,
a nosotros nos gustaría decir que, bueno, raíz de x, comparemos, si lo comparamos con límite funciona, pero comparémoslo con desigualdad, es raíz de x menos 1, eso quiero que sea mayor que algo con x. Para usar la desigualdad contraria, ¿no? Em, nos estamos moviendo de 2 más adelante. Voy a colocar 2. 2. Para 2. Bueno, entonces x menos 1 es mayor que 1. Me gustaría que x menos 1 fuera mayor en raíz que x menos 2. La desigualdad por acá no es tan evidente, pero lo que podemos hacer entonces es que lo que pasa es esto. Tomemos g de x con la misma notación de en A. G de x, tomemos ¿cuánto? 1 sobre x elevado a x raíz de x. Mira, ¿cómo nos queda con x raíz? Queda f de x sobre g de x. Nos queda así. Nos queda raíz de x partido por raíz de x menos 1. Y ahí esto es igual a raíz de 1 partido por 1 menos 1 sobre x. Y esto tiende a 1, donde el x se va a infinito. Entonces, como esta integral converge, esta integral converge, implica que esta integral converge. Converge. De hecho, ese número, eso tiende, converge, converge, converge. Converge. Con eso estaríamos listos, ¿no? Ahora esta integral se puede calcular. ¿Se puede calcular esa integral? Yo diría que sí. Esta integral, ¿no? De x sobre x raíz de 1 menos x. Podríamos hacer el siguiente cambio de variable. U cuadrado igual a x menos 1. 2 u de u es de x. Entonces, ¿cómo nos queda esta integral? La integral queda exactamente igual a du. 2u de u, o sea, el de x. Nos queda x. 1 más u cuadrado. U. Ahí. Ese se cancela, ¿no? X es 1 más u cuadrado. U. Entonces nos queda 2 veces arcotangente. Más la constante. Más la constante. O sea, nos queda acá 2 veces arcotangente. ¿De qué cosa? Arcotangente de U. O sea, raíz de x menos 1. Si uno derivara esta expresión, y ahora x tiene que tender a dónde? X tiende a 1, ¿no? El límite cuando x tiende a 1 de esta expresión
Entonces acá lo que queda, x tiende a 1 y x se va a 1 y después se va a infinito. En los dos casos nos queda el límite existe. Hay que hacer tender x a 1 y hay que hacer tender x a infinito. Cualquiera de los dos casos, estos límites existen. Arco tangente tiende a pi medio cuando x se va a infinito. ¿Okay? Pero aquí se calculó la integral. 1 partido por la derivada de eso. Bueno. Estudia el carácter de convergencia de esta integral. Apliquemos un nuevo principio, entre 0 y 1 y entre 1 más infinito. ¿Qué podemos decir? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1 se puede acotar de esta manera, así que la integral converge. Y para x mayor que 1, uno puede acotar de esta manera, y por lo tanto la integral también converge. Así que la integral original converge. Bueno, un ejercicio interesante, una aplicación interesante de las integrales impropias, la van a ustedes estudiar con detalle en su curso de estadística, pero en su curso de ecuaciones diferenciales aparece una herramienta muy importante que se llama la transformada de Laplace. Esta herramienta permite en ese contexto resolver ecuaciones diferenciales. La transformada de Laplace se define, es una función integral. Una función integral. ¿Cómo está definida? Dice, toma una función continua en un intervalo 0 más infinito, está definida en ese intervalo. Típicamente usamos la variable t independiente, una cosa de convención, simplemente. Y para cada s, definimos esta integral, la integral impropia. E a la menos st, f de t de t. Esta es una constante en esa. Entonces, tenemos una función que a cada s le asocia esta integral. O sea, nos interesan los valores de s para el cual esta integral converge. Eso define una función, que le vamos a llamar f de s, que va a ser la transformada de Laplace de la función f de t. Se va a transformar variable independiente s. Los valores de s para el cual esta integral converge. Ese es el dominio. Bajo ciertas condiciones sobre la función, va a haber transformada de Laplace. Si la función tiene ciertas propiedades, hay transformada de Laplace. Las propiedades que vamos a considerar no son las únicas, no son, podría una función no cumplir la propiedad y tener transformada, ¿ya? Bueno, entonces calculemos la transformada de Laplace para la función 1, para la función e a la t y para la función t. Y ver para qué valores de s esta integral converge. Eso es lo que uno se está preguntando. Lo que se está preguntando es hallar todos los valores de s para el cual esta integral converge. Uno hace el cálculo y se da cuenta que este límite existe cuando el s es positivo. En tal caso, el valor del límite vale esto. Así que la transformada de Laplace de la función constante es 1 sobre s, con s mayor que 0. En el caso que la función fuera idénticamente igual a e a la t, queremos calcular los valores de t para el cual ese límite existe, o la integral existe, y ahí nos damos cuenta que esto tiene sentido cuando el s es mayor que 1. Si s es mayor que 1, este límite existe y vale 1 sobre s menos 1. Ok. Y en el caso que esté, en el caso que la función esté, ¿para qué valores de s esta integral impropia converge? Bueno, el cálculo de la integral pasa por integrar por partes, entre 0 y q, y después tomar el límite cuando q se va a infinito, y ahí uno obtiene que cuando s es mayor que 0,
estos límites existen, S y este. Y valen 0 de hecho, así que la integral impropia converge, y converge a 1 sobre S. Así que la transformada de esta función va a ser 1 sobre S cuadrado. Y puede calcular con P de T cuadrado con T a la N en realidad. Uno puede, a ver, la transformada de Laplace de T a la N es N factorial, ¿cierto? Uy, no me acuerdo. S elevado a N más 1. Parece que esa es. Se puede probar directamente. Usando inducción se puede probar. Bueno, si la función verifica una condición, va a tener transformada de Laplace. Si f se llama exponencialmente acotada de tipo exponencial, se llama, ¿no? Si existen constantes m positivas ya mayores que 0, tales que f se puede acotar de esa manera, entonces la transformada de Laplace existe para todo ese mayor que a. Aquí se está pidiendo que la función sea positiva. En realidad podría no ser positiva. Uno tendría que trabajar con el valor absoluto de la integral. Entonces uno podría trabajar con esta integral. Con esta, que es a la menos st. Y concluir valores de s para que esta integral sea convergente. Lo que pasa es que aquí entonces entra el concepto, que no lo hemos comentado, realmente no de integral absolutamente convergente, que es la integral de valor absoluto. Si la integral de valor absoluto converge, la integral sin el valor absoluto o original converge. Entonces, con eso uno se evita el mayor igual. Entonces, si uno trabaja con el mayor igual, puede hacer la siguiente acotación que estamos indicando aquí. Esta. Si f de t es menor o igual que existe en m ya tal que eso ocurre, entonces uno puede comprobar que esta integral está acotada por esto. Por criterio de comparación, para S mayor que A, esta integral converge. Por lo tanto, esta integral converge, porque es positiva. Así que hay convergencia para todo S mayor que A. Ya, si la condición estrella se cumple, pone la condición estrella, la que hemos indicado acá. 0 menor o igual que F menor o igual que. Si es exponencialmente acotada, uno puede probar que este límite es 0. La transformada de Laplace tiende a 0 cuando S se va a infinito. La consecuencia es inmediata, porque de esta desigualdad que está ahí, uno concluye que la transformada de Laplace es menor o igual que esta integral, que es 1 sobre S menos A, y después tomamos el límite. Nota, de 1 se sigue que no existe una función verificando estrella, o sea, tal que la transformada de Laplace de la función sea idénticamente igual a 1. No puede haber una función cuya transformada de Laplace es 1. Más adelante, en su curso de ecuaciones diferenciales, va a encontrar un objeto que no va a ser una función, cuya transformada de Laplace es 1. Bueno, ese objeto le llaman la función delta. ¿Ya? Bueno, otra propiedad que uno que fácilmente la puede aplicar porque es consecuencia de integración por parte, es que cómo se comporta la transformada de Laplace con la derivada. Si la función es derivable en todo el intervalo, y la derivada es continua, o la derivada es buena, es tan buena, es buena para que, recuerde que la transformada es un límite, ¿no?
Es un límite. Y aquí sería e a la menos st por f'. Una condición más débil que continuidad sería que la derivada sea tal que esta función sea integrable para todo q, para que tenga sentido tomar el límite. Bueno, si le pedimos continuidad, si la función es continua, entonces se verifica esta propiedad. Esta propiedad se cumple. La transformada de Laplace de la derivada es esto que está. Y la solución o la demostración es una consecuencia de integración por partes. Integrar entre 0 y q de a la menos c st por f'. Integramos por partes. Este es el db. Y este es el u. Y al integrar por parte, b por du, llegamos a esto. Y entonces hacemos tender ahora q al infinito. Q tiende al infinito. Entonces, ¿qué nos queda? Llegamos directamente a la fórmula que se tendrá. Uno puede relajar la condición. Usted va a ver que uno puede relajar la condición. Por ejemplo, pedir que la función a veces no necesariamente están definidas en cero, ni las derivadas. Entonces, uno le puede pedir que el límite por la izquierda, por la derecha en este caso exista, etc. Bueno, si uno toma el límite, se verifica el resultado. Otra propiedad, que se llama la propiedad de traslación, dice que la transformada de Laplace de e elevado a bt por f de t es trasladar la transformada de Laplace. Y eso es consecuencia netamente de la definición, es inmediata esa propiedad, por definición. ¿Ok? Llegamos ahí. Ahí. Se obtiene el resultado. Se integra entre C y Q, se aplica la propiedad de integral correspondiente y después se toma el límite y se llega a ese resultado. Bueno, finalicemos entonces nuestra lección con algunos ejercicios de determinar, estudiar la convergencia o divergencia de una serie, de una integral. Vamos a hacer serie la próxima semana. Veamos. La primera integral, 1, esta. Y esta es 2. Ya, 1. Problema en 0 y problema en infinito. Partimos en dos pedazos, entre 0 y 1 y entre 1 e infinito. Ahora veamos. Vamos a aplicar el criterio de comparación por acotamiento. Entonces, para x mayor o igual que 1, bueno, el seno de x no pasa de 1 para todo x, ¿no? Y eso es lo que se está usando para acotar. Es menor o igual que esa función y esa función converge, así que esta converge. ¿Qué pasa con la segunda parte? ¿Qué pasa con la segunda parte? Tenemos este integrando. A ver, aquí lo que se tiene, ¿cuál es la pista? ¿Cuál es el razonamiento que vamos a emplear acá? Bueno, este integrando, en realidad es este, ¿no? Por 1 partido por x. X tiende a 0. X tiende a 0. Cuando x tiende a 0, lo que tenemos acá es esta parte. Esta parte tiende a 0. Tiende a 1, cuando x tiende a 0. Por lo tanto, el peso de la convergencia o divergencia depende de este factor. Y este factor diverge, así que no debería esperar que la integral diverja. Si comparamos esta función con esta función por el criterio del límite, el cociente nos va a dar esta expresión, que tiene límite 1, como la función g diverge, la función f diverge. O bien podemos acotar este término, y de hecho lo podemos acotar hacia atrás, por un medio, porque el límite es 1. Y eso vale en este intervalo. Así que en ese intervalo se tiene esta desigualdad. Nuevamente concluimos que la integral diverge. ¿Por qué esta diverge? Se concluye que esta diverge. En consecuencia, la integral estudiada diverge porque es la suma de 2 con una divergente. El mismo razonamiento para el problema 2.
Separamos entre 0 y 1, entre 1 e infinito. Ahora, en 0 y 1, si x está entre 0 y 1, e a la x está entre 1 y e. En consecuencia, e a la menos x es mayor que e a la menos 1. Y se tiene esta desigualdad. Esta desigualdad. Esta diverge, esa diverge. O bien usando criterio de el límite, 1 sobre x, comparamos con la 1 sobre x, el límite nos va a dar 1. La 1 sobre x diverge, cuando x tiende a 0, el otro tiende. Esta integral diverge. De ahí uno concluye ya que esta es divergente, ¿no? ¿Qué pasa con esta otra? Esta integral 1 sobre x e a la x de x también es divergente. Diverge. La estamos comparando con la 1 sobre x. El límite tiende, el límite, esta diverge. De hecho, me corrijo acá y esta integral converge. Perdón, esta integral es más chica que esta. Esta converge. Por lo tanto, esta converge. El segundo sumando converge y el primero diverge, la integral total diverge. ¿Okay? Bueno, otro problema clásico que es el siguiente, dice, encuentra el valor de c sub 0 de tal manera que esta integral converge. ¿Para qué valor de c sub 0 esa integral converge? ¿Y cuál es? Y hallemos el valor del límite. Bueno, uno puede jugar con las potencias y los criterios de convergencia, pero en este caso particular la recomendación es evaluar la integral. Esta integral se puede evaluar. ¿Eh? El primer sumando da esta expresión. Estamos evaluando entre 0 y q, nos da logaritmo menos logaritmo, se expresa de esta manera, ahí. Y el segundo sumando es un logaritmo simplemente, C0 logaritmo, evaluado entre 0 y q, y llegamos a esto, que se puede expresar así. Entonces la integral entre 0 y q de esa diferencia se expresa de esta manera. Y lo que hay que analizar es el límite de esta expresión. ¿Cuánto vale el límite? Por propiedad del logaritmo, esa expresión, esa logaritmo, esa diferencia de logaritmo es logaritmo del cociente, y llegamos a esto. Y la pregunta es, cuando q se va a infinito, ¿cómo debe escogerse c sub 0 para que esa expresión tenga límite? Es eso lo que se está indicando. Bueno, si uno se fija bien, en realidad la expresión está dada por esta expresión en t. Q0 al cuadrado y Q0, Q sub medio, Q medios, es como una nueva variable. Aquí hacemos el cambio de variable, entonces hacemos ese. Ahí. Bueno, la expresión t sub u es la que se calcula el límite. Se va a calcular el límite cuando u se va a infinito. C sub 0 es mayor que 0. Calculamos el límite de esta expresión. Bueno, antes de calcular el límite, uno puede hacer un arreglo ahí, es factorizar numerador por u y denominador por u elevado a c sub 0, y agrupar de esa manera
Y uno llega a lo siguiente después de agrupar. A esta expresión. El u se va a infinito. Entonces, esta expresión que está acá, esta expresión que está ahí, está multiplicada por esta expresión que está acá. Esta expresión es fácil de determinar el límite cuando u se va a infinito. Si c es menor que 1, ese límite es infinito. Si es 1, es 1. Y si es mayor que 1, este límite es 0. Nos aporta 0. ¿Qué pasa con el otro sumando, con el otro producto? Si nosotros racionalizamos acá, de hecho, u se va a infinito, así que aquí tenemos algo que tiende a 0. ¿Qué podemos decir acá? Si u es 1, si c sub 0 es 1, ¿qué podemos decir del límite? A ver, esta expresión que está acá, estamos calculando el límite, se puede escribir cuando u se va a infinito, cuando u tiende a 0. El u tiende a infinito, ¿a dónde tiende esto? Este término, ¿a dónde tiende? ¿A dónde tiende este término? Cuando el u se va a infinito. Esta parte, el numerador, por supuesto que el c es positivo. Cuando u se va a infinito, este límite es independiente del valor de c. Esto nos va a dar 2. Sobre 1. Este límite va a ser siempre 2. Independiente del valor de c. ¿Ok? Cuando u se va a infinito, c sub 0 es mayor que 0. Y si ese límite va a dar 2. Ese aporta 2 y el otro aporta 0 o infinito. Entonces, en conjunto, el límite de t de u va a ser, cuando u tiende a infinito, es 0 si c es mayor que 0, infinito si c es menor que 1, y 2 si c es igual a 1. Por lo tanto, si uno toma logaritmo acá, fíjate que estamos tomando logaritmo, este logaritmo, el límite nos va a dar esta expresión. Estamos tomando logaritmo, o sea, menos infinito, infinito, logaritmo de 2. Así que cuando C0 es 1, la integral impropia converge. Solamente en ese caso. Y el valor de la integral es el que se está indicando ahí. Ok. Problema interesante, que lo vamos a ver después con series. Si tengo una función continua cuyo límite cuando x es más infinito es 1, la integral converge o diverge. La integral diverge. Esto vale en general, ¿ah? Si este límite, cuando x tiende al infinito, de f de x es igual a L positivo, entonces esta integral f continua entre 0 e infinito de f de x diverge. Y eso es consecuencia que tú puedes mayorar, para x grande es mayor que una constante positiva. Por lo tanto, la integral, el límite es infinito. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Eso vale, no tiene por qué ser 1, basta con que, insisto, el límite sea, el valor del límite sea un número positivo. El razonamiento es exactamente el mismo. ¿Ya?
Por ejemplo, arco tangente, el límite de arco tangente, esta integral impropia diverge, que es el límite más simple. Bueno, vamos cerrando entonces con el estudio de la convergencia de las siguientes integrales impropias. A ver, veamos acá. ¿Esta integral es convergente o no? Es a la menos x coseno de x. Bueno, lo que se hace es, se evalúa directamente. Esto es lo que da al calcular por partes. Y al evaluar nos queda esto. Resulta que lo que hay que probar, lo que uno logra, lo que uno muestra es que este límite es cero. Este límite tiende a cero, cuando Q se va a infinito. Todo el argumento que viene después para mostrar que ese límite es cero. Y es consecuencia de esto, porque esta expresión es menor o igual y el seno y el coseno no pasan de 2 en valor absoluto, así que tenemos esta expresión. Listo, la integral converge. El valor de la integral es esto. En el segundo caso, el que está acá, pensemos, para x mayor, estudiemos la convergencia de esta integral en un número mayor que 0. Por ejemplo, 1 más infinito. X cubo más 1. Bueno, aquí se puede aplicar el criterio del límite. El criterio del límite para hacer el cálculo. ¿Y cómo? Bueno, comparando, que es la misma idea que está detrás acá, f de x sobre x cubo más 1, y g de x es igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Cuál es la idea acá? Cuando uno forma el cociente, el límite existe y es mayor que 0. X cubo sobre x cubo más 1, y eso tiende a 1 cuando el x se va a infinito. Como la integral de g converge, la integral de f converge. Bueno, este es el argumento usando un criterio de comparación por límite. Aquí se está haciendo la misma idea, pero se está comparando por desigualdad. Si x es mayor que 1, el denominador se puede acotar por x cubo, así que la fracción se puede acotar de esta manera. Y ahí sale limpio, ¿no? El cálculo. Bien, y el tercero, entre 0 y pi medio, 1 menos seno de x. Tenemos dos maneras de razonar acá. Después nos vamos a dar cuenta que la integral se puede calcular, pero lo que está detrás es esto. Es difícil darse cuenta que funciona, pero lo que está detrás es esto. Este límite es 0. Use el orbital para probar que es 0. Menos coseno, el coseno de x. Donde x tiende a pi medio, este límite es 0. Por lo tanto, el recíproco se va a infinito. En consecuencia, si llamamos f de x al integrando y lo comparamos con esta función, el cociente se va a infinito. Ahora, escogemos g de tal manera que ocurra eso. La integral de g diverge por el criterio del límite, entonces la integral de f diverge. Ahora, en este caso, esta integral se puede calcular directamente. Se multiplica y se divide por 1 más seno cuadrado. 1 más seno, nos queda coseno cuadrado al denominador. 1 más seno se separa la fracción. Queda secante más seno sobre coseno cuadrado. Seno sobre coseno cuadrado es secante, la integral. ¿Ok? Y la integral de la secante cuadrado es tangente. Eso vale la primitiva. Ahora el límite, cuando Q tiende a pi medios, porque en pi medios está el problema, eso te va a dar infinito. Así que esta integral diverge. Insisto que si la integral se puede evaluar, hay que tratar de ver si se puede calcular. Ese sería el criterio.
Si se puede calcular la integral, uno se va a la segura. Y finalicemos con este problema, que son los típicos problemas del tipo hallar los valores de P para que la integral, estudiar la convergencia de una integral impropia o una serie en términos de un parámetro. Este P es un parámetro. Lo va a clasificar la convergencia en términos del número P. P positivo. Entonces, lo primero que uno observa es que uno puede acotar hacia atrás, hacia adelante, por 1 sobre x elevado a P. El seno es positivo. Esta integral converge cuando P está entre 0 y 1. Así que la integral estudiada converge cuando P está entre 0 y 1. ¿Y qué pasa si P es mayor que 1? Aquí está el punto. Tomemos este límite. Vamos a comparar la función el integrando con esta. Si tomamos el límite, llegamos a ese límite. Ese límite nos va a dar, usando el hospital si quieres, aquí se factorizó por x, P es mayor que 1, así que este tiende a 0. Si P es mayor que 1, el límite es 1. Y si P es justo 1, el límite es 1 medio. Al comparar entonces con G, es divergente la integral. ¿Ok? Listo. Y ese otro problema sigue el mismo criterio que se está indicando ahí. ¿Ok? Lo pongo para que la visualización P mayor que 0. Hay que ahí estudiar la convergencia respectiva. Bueno, lo dejamos hasta aquí.